muy alto, ¿no? ¿Está muy alto? Un poquito, sí. Sí, ¿no? Apavaisata es una plegaria al Padre Cielo, le reza al Padre Cielo que tenga compasión de él, que siempre le tenga a su lado, y bueno, que no le deje caer en el abismo, en la oscuridad, y reza para que toda la humanidad y todos los seres estén bien, que no les falte nada. Entonces, bueno. Bueno, acá dice Apavaisata, Aparuisa, Katupasnu, Surutkeipia. Surutkeipia. Pujaheitia. Esto. Esta palabra es Katupasnu. Catupasnu. Katupasnu. ¿Y esta de cómo era? Surutkeipia. Surutkeipia. Weichu Nentruria, pero bueno, cuando se canta se dice Weichu Nentruria o Weichu Nentruria. ¿Vikia cuánto? Vikia. La vamos a cantar así, mira. Escuchar. Katupasnu Surutkeipia, Vikia Uchati, ¿Le entienden hasta ahí más o menos? Sí. La melodía no es muy difícil, ¿no? No. ¿Vamos todos juntos esta parte? Sí. Ah, no, me equivoco, dice. Bueno, igual de última hacen... Tiene más o menos la intención, ¿no? Está bueno. Entonces... y después de eso vamos a hacer como un estribillo y vamos a cantar con la... haciendo como... toda la cancioncita, pero... ¿sí?
Ruimán, me gustaría saber qué concepto tenían tus abuelos acerca de la salud y en caso de perderla, cómo afrontaban ese desafío de alcanzarla nuevamente. Bueno, Mariano, siguiéndome a tu pregunta y a la exactitud o a la precisión de los hechos, puedo decir que la salud en el pueblo Shuar era un concepto preciado del cual no se carecía. Es decir, era difícil que un hombre enfermara, como difícil es encontrarse un tigre enfermo caminando joven por la selva. Entonces, por supuesto que existía el conocimiento para curar, pero no era algo que fuera estrictamente necesario practicar. Más un pueblo de hombres saludables, así como los animales, se entrenaban en el arte de la defensa, de eso mismo, el arte de la protección, el arte de la lucha, el arte de la supervivencia de ellos mismos, de sus crías, de su familia. Eso se podía complicar un poco en ciertas ocasiones, aunque bueno, como las grandes guerras no eran algo normal, para nada, en absoluto. Habían pequeñas rencillas entre pequeños grupos a veces, basadas en rencores y cosas parecidas. Sé que suena un poco extraño, pero es así. Así se vivió. La enfermedad no fue algo que se conociera, salvo el decaimiento natural que era fruto de la edad, ¿no? Era algo como un debilitamiento, ¿no? Por ejemplo, un tigre cuando envejece se va retirando a la soledad, a las cuevas, y se le van cayendo los dientes. Sus huesos se van debilitando hasta que finalmente descansa, ya en una última vez. Así era muy parecido a la sensación que los hombres normales portaban, ¿no? Después los más mayores, que eran hombres entrenados, hombres fuertes, solían incluso saber cuándo iban a fallecer y fallecer sentados con su lanza. Y los más normalitos, los hombres ya más mayorcitos, que a lo mejor ya habían llevado una vida más tranquila, pues lo mismo, descansando también. No era normal sentir un malestar. Podía haber problemas a veces, tipo ingerir un alimento que no estaba en su mejor estado, o ligeras intoxicaciones, pero para eso se conocían los remedios herbales, ¿no? Y medicinales adecuados, que eran más bien, pues en la selva que hay tanta explosión de verde, eran plantas comunes que se usaban, amargas. Hay que entender también que ese esfuerzo de preservar y de proteger la salud y de proteger la familia, etc., todo eso venía del hecho de que ellos protegían el estado y la armonía natural de la que nacieron. De ahí comenzaba y después ya se extendía al ambiente, al alrededor, a su gente, ¿no? Yo te comentaba que los desórdenes digestivos son uno de los principales problemas, y eso son por dos razones en la selva que enfrentó el pueblo de mis abuelos, ¿no? Dos razones es que es muy difícil conservar alimentos en buen estado, y a veces te puedes confiar ahumándolos y todo esto y no están en tan buen estado, porque en un clima tan caliente y húmedo es muy fácil la proliferación de bacterias, ¿no? Entonces, si cometes el error un par de veces, o incluso tomando el agua que no debías de tomar o algo así, que proliferen las bacterias, que se produce un desajuste en el equilibrio natural del organismo del interior, es muy fácil, ¿no? Y sinceramente se puede morir de una diarrea. Ya les digo, no solo por esas razones específicas, de agentes patógenos específicos, sino por el simple hecho del calor y la humedad. O sea, una exposición incorrecta al calor y la humedad, que puede ser una noche de mucha lluvia, produce que se estanque esa humedad, ese calor relaje demasiado los tejidos y se produzcan problemas como la inflamación abdominal, el cansancio y más tarde la diarrea, ¿no? Que hablando de la selva, sin los conocimientos nativos de sus dietas,
una persona ajena puede morir deshidratada y sin saber cómo cortar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el uso del carbón vegetal, el uso de mantener, en caso de emergencias, ¿no? Mantener una dieta rica en cosas secas y ásperas, como ciertas pieles de ciertos frutos, pues eso puede ser muy importante para mantener el efecto astringente del intestino ante esa exposición excesiva. El comer, incluir cosas tan simples como el plátano verde, o sea, que no esté maduro, sino verde, eso seca y astringe, y eso hacerlo de una forma regular favorecería justamente que la persona pueda sobrevivir en esas condiciones. ¿Cuál es la primera causa de muerte también? Que esto hay que decirlo, la serpiente, ¿no? Por supuesto tenemos los remedios, especialmente una hierba que se utiliza para esas mordeduras, ingerida y aplicada localmente. Le decimos la curarina nosotros, pero honestamente no es suficiente. O sea, el sufrimiento que se pasa después de una picada tratada con solo hierbas medicinales, la puedes sobrevivir o puedes no sobrevivirla, ¿no? Entonces, eso era un problema, pero que con la costumbre de vivir en la selva, uno acostumbra a sus ojos y sus instintos a ver y a sentir cuando algo no va del todo correctamente respecto a nuestra protección o integridad, que al final es lo que se ha basado siempre la idea de mis mayores, ¿no? El encontrar cortezas secas, picantes y calientes era algo común, por lo mismo, por la humedad. Y era otro de los recursos con los que se solía preservar esa salud. Se pueden encontrar también raíces ásperas y frías, y eso también era usado, ya cuando el calor humedad había invadido mucho dentro de la persona, ¿no? La salud se cuidaba mucho también con uno de los principales recursos, que era el fuego seco, el fuego caliente. La exposición diaria y constante al fuego era necesaria para mantener el cuerpo seco y no hundido por la humedad y menos humedad acumulándose en las articulaciones, vamos. Eso produciría inflamaciones, limitaciones de movimiento y perjudicaría muchísimo la salud. Seguramente a esos efectos prácticos debería acompañarlos la unión de tus abuelos con algo más, algo que los inspirara en conocer o sentir esa unión, ¿no? Algo que fuera más profundo que solamente técnicas. ¿Puedes explicarme un poquito más acerca de eso? Claro que existe una filosofía profunda, bueno, ellos ni siquiera sabrían qué significa la palabra filosofía. Existe una forma muy profunda de sentir que cada ser que nace con ella permanece hasta su muerte y después también, y de ahí nació. Y la forma en que cuida esa sensación que le hizo nacer es lo que determinará la calidad de vida. Por un lado tenemos al ser de que en sí mismo nace con esa certeza, nace con ese sentir, ¿no? Y después tenemos lo que se llama las culturas nativas, como por ejemplo la cultura Shuar, que además formó toda una forma de ser natural, ¿no? Fundida hombre con naturaleza, que transmitió esos valores. Entonces teníamos al niño que ya tenía esa sensación y después todo un grupo, ¿no? De familiar y también más grande, el cual apoyó esos valores. Entonces lo que hacía muy complicada la posibilidad de que ese ser se pudiera perder completamente y distorsionar en su mente y en su corazón y por lo tanto perder esa sensación de la que nació. Eso era como cada ser que nacía estaba muy bien apuntalado. Y eso es algo que quizás nos resulta un poco extraño hoy, ¿no? Porque no tenemos ese apuntalamiento para nada del espíritu en la vida moderna. Se enseñaba y cuando eso se le decía a un niño
No le resultaba extraño, le resultaba lo más normal. Y imagínate, desde chico escuchando eso hasta mayor, pues ya es que no había espacio para otra cosa, porque lo podías sentir y además te lo decían intelectualmente tus mayores, corazón, mente, todo unido así, como un solo dardo en la diana, en el punto exacto, ¿no? Se les enseñaba que todos nacemos del gran sentir de Arutam. Arutam es una gran fuerza, una gran inteligencia perfecta, un gran sentir completamente delicioso y único, del cual todo lo que vemos emana. Todo lo que parece aparentemente inerte como una piedra o un cielo, todo lo que podemos pensar que está más vivo, porque a lo mejor se mueve o interactúa más, todo lleva ese gran sentir, esa gran fuerza. Los seres que más entregados están en esa fuerza, en ese sentir del que emanamos, como por ejemplo podemos ver los árboles, esos seres que no pueden, ni siquiera aun queriendo, traicionarse a sí mismos, vivirán más, serán más fuertes, tendrán mejor salud. Y su caricia, ¿no? Como las plantas, como los árboles, podrán hacernos recordar mucho mejor, por ejemplo, cuando tomamos las plantas medicinales o las plantas de poder, podrán hacernos recordar mucho mejor que olvidamos y darnos esa parte que necesitamos de su enseñanza, ¿no? Por eso nuestros mayores, cuando habían con la edad partes que olvidaban de sí mismos, por ejemplo, muchos años vividos, produce un cansancio, un debilitamiento, ciertas raíces y ciertos árboles podían darle esa fuerza otra vez, recordársela y permitirles vivir hasta sus últimos días con la misma intensidad de cuando eran niños, ¿no? Arutam vive en todas las cosas, de esa gran perfección que es como un cristal eterno y perfecto. El ser reposa en la paz, en la vida, en esa energía que es inagotable porque de sí misma se embebe y genera más éxtasis y más éxtasis y más éxtasis, y así siguen los días llorando, siguen las noches durmiendo en las luces de plata de la luna y las estrellas. Los ríos siguen corriendo y eso no se cansa nunca. Solo en él se encuentra esa eternidad, esa fuente inagotable. Y aquella persona que lo acepta, aquella persona que lo toma, vive lleno. Y esa perfección tiene su inteligencia. Porque mantener una eternidad no es algo que pueda hacer cualquiera con su locura. Eso es algo que ya fue hecho inmemorialmente y siempre será. El hombre que la acepta, el hombre que la toma y en ella descansa, es un hombre que su cuerpo, que fue hecho, que fue emanado directamente de ahí, va a saber siempre cómo debe funcionar. No se va a cansar jamás. Va a saber dormir las noches en paz. Va a poder soñar cuando busca esa luz en su descanso. Se va a caer de un árbol y va a rodar. Y esa caricia sagrada que siente, ese hormigueo delicioso, le va a proteger. Va a ser una almohada que le va a proteger. Va a ser la guerra por la verdad de Arutam, del corazón, por los seres buenos que le rodean, y esa lanza para entrar en el pecho de aquellos que no tienen ningún tipo de equilibrio y de razón. Así ellos, antes de hacer una guerra, protegiendo su espíritu, ahora vamos a proteger la vida también, y a los nuestros. Vamos a la cascada, vamos a beber tabaco, y ahí vamos a ver, y si Arutam me da el poder del rayo, la tormenta y el rayo, Charit, yo levantaré, me da la visión, yo iré a la guerra. Si yo estoy equivocado, yo soy el que no está yendo en pos de la vida, no se la voy a quitar a nadie. Si no voy a ser un bien mayor, no se lo voy a quitar a nadie, porque yo quito una vida hoy,
Y eso empieza a tirar toda la ficha de la inteligencia que mantiene las tensiones y los equilibrios en mi cuerpo. Entonces mejor no lo hago, mejor me voy. Mejor me voy a sanarme, a corregirme. No había intereses particulares, no había un yo que envenenadamente quería crear su propia inteligencia y pensarse que era más que aquel que le dio la vida. Eso no existía. Por lo tanto, no existía un trastorno psicológico. No existía un desorden emocional, porque no habían errores acumulados que torturaran nuestra alma. Y así el hombre fue fuerte, vivió en paz. Como un águila voló y también descansó en su nido hasta que se hizo mayor y durmió. Y ese gran llanto que llevó por dentro, que le hizo nacer, siguió naciendo en cada hoja, en cada cría, en cada amanecer. Siempre supo lo grande que eran los guacamayos y los tucanes, y no hubo día que no dejaran de gritar y de cantar, dando lo mejor de lo mejor. Esa era la salud, eso era la protección, y empezaba en cada uno, la protección de la inteligencia que tenemos, que nos hizo nacer. Me preguntabas por la curación. La curación es volver a traer esto, en quien lo olvidó. En la Amazonía se produjo un milagro, y fue una fusión entre la espiritualidad, la religión, el arte del Wishin, y la medicina, la sanación. Y para mí fue de lo más admirable. Porque a pesar de que, como te dije antes, existía el conocimiento de las hierbas medicinales para los casos particulares, en general no se recurrió a eso. Se recurrió al chamanismo. Se recurrió a: ¿estás enfermo? Esto es una sucesión de hechos y un poco de traiciones a la vida y a esa inteligencia que nos hizo nacer. Tienes que ir donde un chamán. No, yo solo me quiero curar. No, tienes que comprender. Y todo habrá tenido un sentido. Y de esta única lección, a lo mejor ya nunca más te vuelvas a enfermar. Pero vete a aprender donde lo hice. Y evidentemente caprichositamente, iba esa persona con su yo, con su rollo, con su encantamiento oscuro, con sus justificaciones. Vengo a pedirle ayuda porque estoy enfermo. ¿Sí? ¿Y por qué? No sé. ¿No sabes? Pues hay una razón y la vas a tener que ver. No, yo quiero que usted me cure. Chúpeme, sópleme, hágame todo así. Deme ese airito con las hojas. Digo, no, mira, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Lo voy a ver yo y después yo te voy a ayudar a que tú lo veas. ¿Y no se puede curar sin ver? No. Porque tú, para enfermarte, tuviste mucho que traicionar el equilibrio que te hizo nacer. Ahora vamos a desarmarlo todo, vamos a deshacerlo. Y maravillosamente, cuando alguien se quería curar, tenía que mirar. Qué raro, ¿no? No suena eso hoy en día. Parece como que nuestra sociedad busca una curación sin comprensión, que no encuentran casi nunca, o por lo menos completa. Y eso fue para mí un ejemplo, ¿no? Educación, conocimiento, medicina, espiritualidad profunda. Se hacía la ceremonia según lo que se necesitara. Se suele empezar tomando el natém, un camino magnífico que te permite encontrar tu sombra, sufrirla, y si no eres capaz de deshacerte en ti mismo, aceptando y comprendiendo, te permite vomitar el veneno, sacar las resistencias y empezar a encontrar esa paz que se olvidó por tanto tiempo y decirte tú mismo: no, ya está bueno, no quiero volver a hacer lo mismo de antes. Así, con la ayuda del chamán, que sabía llamar esa vida olvidada en él, que sabía meter el dedo en la llaga también para aliviarle esa resistencia, con su arte,
con sus encantamientos, volvió a prender ese fuego de la vida que le hizo nacer. Y después, enseñándole con el tabaco y las enseñanzas precisas para cada persona, podía cultivar ese trance, esa ecuanimidad de nuevo. Hacía nacer otra vez ese niño que quedó olvidado tiempo atrás. Y con un poquito más de tiempo, llenándose de la vida y del tacto sagrado de nuevo, esa persona, su cuerpo recordaba cómo funcionaba cuando nació y esa persona se sanaba. Si estamos a tiempo, se sanaba. Esta forma de curación es a favor de la vida, es un empujoncito a la vida. No es ningún ataque a nada en particular. Es, hagamos llover, llenemos los ríos, hinchemos esas venas, hinchemos esos canales por donde corre el sagrado tacto de Rutan. Y ten confianza que estamos a tiempo para sanar. Y si no, sigamos un ratito más, a ver qué pasa. Es la medicina de la vida. No es una medicina de conflicto, no es una medicina de muerte, es la medicina de la vida. Y eso era la curación para ellos, para mis abuelos. En nuestra fundación, nosotros intentamos preservar las culturas nativas de los pueblos del mundo. Y muchas veces hacemos la comparación con otras partes, ¿no? Por ejemplo, en China se hablaba en unos conceptos muy parecidos, por lo menos en esencia, las formas eran completamente distintas, ¿no? Y ellos alcanzaban esa inteligencia, esa ruta, ¿no?, que lo llamaban el Tao. Y toda su medicina, aunque ellos intentaban hacer esto a través de la meditación, lo que no era tan fácil sanarse a través de simplemente la meditación. Si estás mal, necesitas algo más fuerte, ¿no? Pero protegían ese estado a través de la meditación. Ellos pretendían ir a favor de la vida y del tacto sagrado. Y tenían recursos como el shuar con las hierbas. Quizás no era tan común el uso de las plantas de poder o se perdió bastante. Las plantas medicinales es maravilloso lo que se puede hacer. Y a través de una peculiaridad muy propia de los chinos, fue estimular en los sitios adecuados el flujo del tacto sagrado, por ejemplo, por medio de unas agujas. Así, si la vida nace desde el centro del mundo, de la existencia, en una gran explosión, en nosotros la intensidad más fuerte del tacto sagrado se concentra aquí, entre nuestros riñones, y de aquí fluye hacia las raíces, haciéndolas fuertes. Así ellos tomaban raíces y semillas para fortalecer sus riñones y la vida. Crece por el tallo, por nuestra médula. Así se tomaban ciertas partes, cortezas y ciertas médulas, incluso óseas y de plantas, para favorecer ese flujo. Y se le empujaba el hígado abriéndolo para que eso amaneciera y eso floreciera en los sentidos, en el fruto, en la mente, en el oído, en los olores, en los colores, en los sabores. Eso se hacía por hierba, finalmente con frutos, con flores. Se equilibraban las tensiones, los nervios y los espasmos con las enredaderas, como la uña de gato. En la selva usamos el natén. Y además, en la peculiaridad de China, se guiaba el tacto sagrado desde las raíces, con las agujas, hacia las diferentes partes del cuerpo donde hiciera falta. Desde unos riñones, abriendo el hígado y eliminando la resistencia.
llegando al corazón de forma pacífica y armoniosa, equilibrando su latir y su palpitación hacia hacerla perfecta, y se controlaba el pulso, hasta una mente que se despejaba como un cielo. Lo mismo que se enseñó en el chamanismo. Quizás no de una forma tan brutal como hicieron mis abuelos, pero sí medicinas a favor de la vida, medicinas nativas, medicinas antiguas. ¿Me explico? Se comprende, por un lado, cómo pensaban ellos y cómo realmente era eficaz en las condiciones, en el entorno, en el ambiente adecuado. Y quizás deberíamos apostar por eso. Yo creo que es algo más que tan solo tener fe. Es algo real. Bueno, espero que te haya sido útil.